eso. ¿Sabes que si quieres pásenme? Vemos la siguiente. Y bueno, ya entrando en materia, vamos a empezar a analizar la mortalidad general. La mortalidad general, pues habla de qué tanto se están afectando la población de San Luis Potosí. Nosotros, para el 1990, alrededor de 5.2 por cada 1000 habitantes fallecían en San Luis Potosí. Vemos que hay una reducción muy pobre de 2.5% de reducción de tasa, y también observamos que con respecto a 2010, si bien hablamos de una reducción en los 20 años, en los 10 años vemos 2010 un incremento de la mortalidad. Aquí aguas, en lugar de ir bajando, va incrementándose la mortalidad general en San Luis Potosí. No sucede igual con la mortalidad infantil. Vemos en estas 2 décadas, como la mortalidad infantil sí está impactando de manera importante. Es decir, los niños menores de 1 año sí están evitándose las muertes, y vemos que es una reducción importante, casi arriba del 50% de la tasa de reducción con respecto al año de 1990. Con respecto a la mortalidad preescolar, también inclusive mayor que la mortalidad infantil. Es decir, el impacto de las acciones de salud en materia de atención en el grupo infantil y preescolar es importante. Vemos casi una reducción del 74.2% en su tasa, no así en la mortalidad general. Vemos la siguiente. Ya cuando entramos al grupo de escolares, también vemos que hay una reducción también importante en la tasa de mortalidad arriba del 50%, la mortalidad infantil, la mortalidad preescolar y la mortalidad escolar. Si observamos, vemos una reducción importante en la mortalidad escolar. Cuando entramos a la edad productiva, ¿qué pasa con la mortalidad en la edad productiva? Sí, del 90 al 2000 hay una reducción importante en la edad productiva. Sin embargo, en cuanto al del 2000 con 2010, prácticamente se mantiene o hay un ligero incremento de las muertes. Se murieron más en el 2010 que en el 2000 los grupos de edad productiva. Ahorita vamos a ir viendo con detalle por qué está pasando con esto. Cuando hablamos del grupo de edad postproductiva, pues vemos también que hay una reducción no significativa en este grupo de edad. Vemos la siguiente. Y al estudiar cómo se comparten las muertes, nosotros en el 2010 tuvimos 12.424 defunciones. De estas, el 63% de esas defunciones corresponde a la edad postproductiva. Obviamente, arriba de 65 y más años están muriendo, y el seguido por edad productiva. Es el segundo grupo que presenta el porcentaje de contribución de las muertes en estos grupos. Es decir, el grupo de edad postproductiva y productiva prácticamente son los que más contribuyen con esa total de defunciones de 2.424. ¿Vemos? Y bueno, ¿de qué es lo que se están muriendo? ¿Qué es lo que pasa con la población? Dentro de las principales causas de defunción, quiero destacar la primera causa de muerte, y ustedes se van a enfrentar a ese problema de salud pública de manera directa. La primera causa de muerte en San Luis Potosí es por diabetes mellitus. Es uno de los principales problemas. Ustedes seguramente han escuchado que la diabetes pues es un problema que va en ascenso de manera importante. Es uno de los principales problemas, seguido por las enfermedades isquémicas del corazón y enfermedades cerebrovasculares. Quiero resaltar algo aquí. En 2010 los homicidios figuran ya dentro de las 10 principales causas
de muerte. Como vimos, 2000 con 2010 hay un incremento en la mortalidad general, hay un incremento de la mortalidad en el grupo de edad productiva, y esta es una de las razones. Hay un incremento en los homicidios, que seguramente se ha de preguntar por qué está surgiendo esto, y pues es resultado de una situación ligada con lo que está pasando de inseguridad. Entonces vemos que los homicidios ya figuran entre las 10 principales causas de muerte en este grupo de edad. Vemos la siguiente. Y bueno, hay que recordar que en San Luis Potosí cada año fallecen por diabetes mellitus o complicaciones de la diabetes mellitus 1.687 personas. Ese es nuestro impacto, nuestra carga mundial, carga estatal, perdón, de la enfermedad diabetes mellitus. Por eso figura dentro de las principales causas. Entonces es un problema que nos vamos a estar enfrentando de manera cotidiana. Vemos la siguiente. Y bueno, ¿qué pasa ya al estudiar las principales causas de mortalidad en los diferentes grupos de edad? En el caso de los niños menores de 1 año, una de las principales causas es la asfixia y trauma. Es la principal causa de muerte en este grupo, seguido por las malformaciones congénitas del corazón y neumonías. Vean ustedes, un problema serio que se enfrenta en la población infantil, pues es el bajo peso al nacer, las neumonías y malformaciones congénitas del corazón. De aquí la tarea importante, que seguramente lo van a estar revisando en el transcurso de sus diferentes presentaciones, de llevar un control prenatal adecuado para poder incidir básicamente en este tipo de problemas. Y hay unas administraciones durante el embarazo de ácido fólico que pudiera incidirnos parcialmente en este problema. Entonces, como ven, estas son las principales causas de muerte en la población infantil. En la población preescolar, obviamente los accidentes es una de las principales causas o motivos de muerte, y nuevamente las malformaciones congénitas e infecciones intestinales. Y vean ustedes, en escolares, en la población escolar la principal causa aparecen homicidios y suicidios. Se empiezan a aparecer ciertos problemas, y sobre todo esto inherente a las condiciones del adolescente de estados depresivos, que la depresión sí está convirtiéndose en un problema serio de salud pública. Y bueno, aparecen los suicidios como segunda causa de muerte de escolares. Aquí una llamada de atención, sobre todo cuando están atendiendo ustedes a población de adolescentes, la identificación de los estados depresivos para evitar pues que se incida sobre los hijos. Pero vean cómo aparecen los homicidios dentro de las principales causas de muerte. Vamos a la siguiente. En edad productiva, obviamente, figura la diabetes nuevamente. Esta es una patología que va a estar persistiendo, las enfermedades isquémicas y, como ya les había platicado, los homicidios, sin dejar por alto los accidentes de vehículo principalmente. Una de las causas, motivos de defunción en el grupo de edad productiva. En edad postproductiva, obviamente las enfermedades isquémicas, obviamente los infartos y la diabetes mellitus son las causas que generan una situación, una condición crítica. Vemos la siguiente. ¿Y qué pasa con la morbilidad? Nosotros tenemos un sistema de registro semanal de casos nuevos sujetos a notificación obligatoria. Dentro de los padecimientos sujetos a notificación obligatoria, pues se encuentran un grupo de padecimientos, y vemos que la primera causa a la que se enfrentan ustedes cotidianamente en la atención médica son las infecciones respiratorias. Y es el principal motivo de demanda de consulta en las unidades de primer nivel. Como ven, la tasa por 100.000 es muy alta, casi arriba de 2.500 por infección respiratoria, seguido en menor proporción por las enfermedades de tipo intestinal, infección de vías urinarias.
Aquí destacar que ya están figurando dentro de las principales causas de motivo de demanda de atención médica los padecimientos de tipo crónico generativos, particularmente la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Vemos la siguiente. Y bueno, ya haciendo un análisis al interior de cada una de las diferentes patologías, voy a referirme a de aquellas patologías que van inmersas en un programa de atención prioritaria. Cuando hablamos de infecciones respiratorias agudas, vemos cómo va en los menores de 5 años. ¿Por qué hacemos alusión a los menores de 5 años? Porque es la población que básicamente tiene mayor riesgo de morir con alta tasa de complicaciones. Y vemos cómo las infecciones respiratorias agudas muestran un descenso importante. Aquí, gran parte atribuible a los esquemas de vacunación, particularmente, y vamos a hacer alusión después de la vacuna contra el sarampión, y vemos cómo disminuye durante los primeros del 95 al 2000, casi una reducción del 50% en el comportamiento de las defunciones por infección respiratoria aguda. Y posteriormente de 2000 el descenso es menos agresivo y vemos prácticamente un 40% con respecto del 2010 con respecto al año 2000. Es una reducción no tan significativa. Cuando vemos el comportamiento estacional, obviamente el incremento de las infecciones respiratorias agudas es durante las épocas de los meses fríos, el periodo invernal. Y aquí vemos un incremento, el número de casos, para junio y agosto un descenso, para nuevamente incrementarse el número de defunciones. Y por sitio de ocurrencia, ¿dónde ocurren las defunciones? En el 2010 el 54% de las defunciones pues estaban ocurriendo prácticamente en el trayecto y un porcentaje alto en la institución. Aquí hay una observación aquí en cuanto a las infecciones respiratorias agudas, y lo vamos a ver en enfermedades diarreicas. Algo importante, los niños o las mamás con hijos menores de 5 años demandan atención médica en las unidades de salud, y a pesar de eso, por el mal manejo, el manejo no es efectivo de los casos por infección respiratoria y enfermedad diarreica, pues se nos están muriendo en las propias instituciones. Antes le echaban la culpa a las mamás, lo que pasa es que no llevan a los niños a las unidades, ahora les llevan y se los mueren. Y aquí habla pues del manejo efectivo del niño con infección respiratoria aguda. Vemos la siguiente. En enfermedades diarreicas el descenso es muy importante en cuanto a mortalidad, no a incidencia, no a casos, no un motivo de enfermedad, sino a mortalidad. En los menores de 5 años hay una reducción importante de las muertes de los menores de 5 años. Aquí en este tiempo hay que resaltar el inicio de las terapias, un poquito antes, el inicio de las terapias con vida cerebral, que modificó notablemente el esquema de tratamiento del niño con enfermedad diarreica aguda, y obviamente hay un descenso importante. Para el 2000, inclusive para el 2000, como el 2010, baja en un 70%. Pero vean ustedes, en cuanto a sitio de ocurrencia, se nos están muriendo más en las instituciones, por mal manejo de la enfermedad diarreica a nivel de las instituciones, y en menor proporción pues, en el hogar y en el trayecto. Algo que quiero hacer hincapié es en el comportamiento de la mortalidad, no de la morbilidad por enfermedad diarreica, sino de la mortalidad. Nosotros, estas líneas, si alcanzan a ver, si se ve, con verde viene siendo prácticamente el 2001, y estas con línea roja en el 2010. Tenemos que la mortalidad por enfermedad diarreica en los menores de 5 años se incrementa en los periodos de los meses que llamamos fríos o durante el periodo invernal. La mortalidad por enfermedades diarreicas. La morbilidad se incrementa en las épocas de abril a octubre, la morbilidad, pero la mortalidad por enfermedades diarreicas sí se estaba incrementando prácticamente en los periodos invernales. Quiere decir que en octubre, noviembre y diciembre hay que tener cuidado en el manejo de los niños con diarrea aguda, que generalmente son atribuibles a infección por rotavirus.
y vemos